Estimados cursantes del diplomado en perfiles criminales aplicado a la seguridad ciudadana, el tema que abordaremos hoy está relacionado con la multiplicidad homicida. O sea, hasta el año 2005 se pensó que para que un delincuente, un criminal, fuera considerado un homicida múltiple, debería cometer un mínimo de 3 hechos. A partir de la Convención de San Antonio, Texas, del año 2005, que convocó a los especialistas más importantes de todo el mundo, se estableció que bastan solamente 2 hechos para que nosotros hablemos de multiplicidad homicida. ¿Y esto por qué? Cualquier persona puede cometer un homicidio. No importa cuáles sean los disparadores, no importa las circunstancias. Todo ser humano puede tener la posibilidad de cometer un homicidio a lo largo de su vida. Pero si ya va por el segundo, esto está señalando su vocación criminal. Es por esto que el número de 2 es el que se ha establecido a partir, insisto, de la Convención Multidisciplinaria de San Antonio, Texas, de 2005, convocada por el FBI en los Estados Unidos. Ha sido el número que ha indicado la multiplicidad homicida. Dentro de la multiplicidad homicida vamos a estudiar en particular a los criminales seriales, hoy llamados criminales de comportamiento sistemático. Los criminales seriales han generado siempre una suerte de seducción en el público, lo que haya hecho que sean de alguna manera fuente inagotable de versiones televisivas, literarias, cinematográficas, etc. El nombre homicida serial o serial killer se lo debemos al señor que estamos viendo en pantalla, que es el agente especial Robert Kenneth Ressler, quien fuera el fundador y primer jefe de la Unidad de Ciencias de la Conducta, Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Ressler va a reconocer básicamente 3 tipos de homicidas múltiples. Los homicidas en masa, que son aquellos que generan un mínimo de 2 muertes en una única acción. Por ejemplo, un terrorista coloca un artefacto explosivo, es un homicida en masa. Quiero dejar en claro que hablo de 2 muertes, pues Ressler originalmente habló de 3, pero nosotros que estamos siguiendo la evolución del FBI en este sentido, que es la agencia internacional con mayor autoridad en materia de serialidad criminal, a partir del simposio de San Antonio, Texas, del año 2005, como ya hemos dicho en algún momento, modificó ese número de 3 a 2. Luego, el spree killer, que es aquel que genera lo que se llama la saga criminal, cuyo central es la muerte de una persona, pero para encubrir ese homicidio original, comete otro u otros, ¿verdad? Es un caso interesante para ver de lo que es un spree killer, la película norteamericana Fargo, por ejemplo. Ahí se ve claramente que el hecho inicia con un secuestro extorsivo en principio y con una muerte y termina en una pluralidad de homicidios, algo así como 10 u 11. Y finalmente los homicidas seriales, que van a generar una pluralidad de muertes, 2 como mínimo, en hechos y acciones diferentes. Así que tenemos homicidio en masa, 2 muertes como mínimo en un único hecho, en una única acción. Spree killer, una pluralidad de muertes, 2 como mínimos, en un hecho y en acciones diferentes, o en una saga criminal. Finalmente, el homicida serial, 2 homicidios como mínimo, en hechos y acciones diferentes. La característica del homicida serial va a ser que entre un homicidio y otro van a existir lo que se llaman los intervalos cooling off, cool, frío, helado, off, fuera de la actividad criminal. Las variedades de homicidas seriales a partir de las perspectivas multidisciplinarias para investigadores, insisto, del simposio de San Antonio, Texas de 2005, convocado por el FBI, al que asistieron las autoridades más importantes en la materia de todo el mundo, los reconoce de 7 tipos fundamentalmente. Por hostilidad o ira hacia un determinado grupo social, por ejemplo, hacia las prostitutas. Por empresa criminal, por ejemplo, el crimen organizado, y en este caso un sicario pertenece a una de estas variedades.
por ganancia económica, o sea, cuyo el fin es el delito contra la propiedad, pero genera la muerte, en la mayoría de los casos para procurar o asegurar su impunidad, por ideología, por ejemplo los terroristas, por poder, los que abusan de cargos que los sitúan en una posición económica de importancia o en una situación política y por esto cometen homicidios a repetición o mandan cometer homicidios a repetición, los individuos que tienen patologías psiquiátricas, que son psicóticos, y finalmente los que matan por necesidades sexuales o donde el sexo está de por medio. Dos prestigiosos psiquiatras americanos, Holmes y de Barger, los reconocen como de 4 tipos fundamentales. Los visionarios, que matan obedeciendo voces o alucinaciones, o sea, individuos psicóticos, donde la conciencia actúa preservando la fantasía como alucinación psicótica. Los orientados por misión, que tienen por objetivo la eliminación de un grupo o una etnia determinada. Los hedonistas son aquellos que buscan emociones, y los orientados por control, en los que el goce radica en la dominación y sometimiento de la víctima. Vamos a dar un ejemplo, así hacemos un feedback. Tomemos la obra literaria de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que como ustedes saben es el relato, la historia de una serie de homicidios ocurrida en un convento de pendolistas, de copistas de libros franciscanos, en algún lugar de los Alpes, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la multiplicidad homicida, ¿a qué variedad existirá de esta que hemos mencionado? Entonces las vemos de nuevo. ¿Será un visionario? ¿Será orientado por misión? ¿Será hedonista? ¿Será orientado por control? Es orientado por misión. ¿Cuál es su misión? Matar a todo aquel que haya tenido acceso a el palincesto o el libro manuscrito de Aristóteles sobre la risa, ¿verdad? Entonces este individuo que indudablemente mata por un fanatismo religioso muy profundo, está orientado por esa misión. Todo aquel que haya podido observar ese libro que se mantiene en secreto en la biblioteca de esa abadía, va a ser víctima y homicidio que se genera de alguna manera pasivamente, porque ¿qué se hace? Se envenena las hojas del libro con arsénico. Otros especialistas los reconocen como enfocados en el proceso o en el acto. La diferencia radica fundamentalmente en que enfocados en el proceso lo que les interesa el poder y la dominación de la víctima. Los que están enfocados en el acto les interesa exclusivamente el hecho puntual de matar cuando se tratare de un homicidio o de cometer el delito contra la integridad sexual, que es el que realmente persiguen. Y luego, la de Ressler, la del FBI, que los reconoce como organizados y desorganizados, que es la categorización sobre la que vamos a trabajar nosotros en este curso de perfilación criminal. Veamos a los homicidas seriales a partir de sus víctimas, los organizados y los desorganizados. Estas son las características que va a tener la víctima. Desconocida para el organizado, conocida para el desorganizado, personalizada o despersonalizada para uno u otro. Para el organizado, que son individuos que típicamente son trastornos antisociales de la personalidad, busca víctimas habitualmente jóvenes, atractivas o atractivos. Los hechos en general son cometidos hacia el sexo opuesto. Diríamos que la inmensa mayoría de los criminales de comportamiento sistemático registrados o reconocidos en el mundo son más de un 90% hombres y en 7 u 8% son mujeres. Muchos son homosexuales y estos, en lugar de ir contra el sexo opuesto, van contra su propio sexo, cuando el componente de motivación se encuentra indudablemente involucrado en la búsqueda de alguna suerte de gratificación sexual. A partir de la agresión, reconocemos a los organizados como planificando los hechos, acechando, utilizando frecuentemente ligaduras, lleva armas a la escena del crimen,
ejecución de actividades sádicas, porque indudablemente al organizado lo que le interesa es la dominación y el sometimiento a la víctima. El desorganizado, en cambio, es aquel donde el hecho se precipita, como dicen los neoclásicos americanos, cuando hablan de que para que exista un delito tiene que existir un bien, un delincuente motivado y ausencia de seguridad. Este tal vez sea el caso del desorganizado. Es el individuo que camina sobre una calle oscura. La falta de seguridad no solamente se registra por la ausencia de policía o fuerza de seguridad, la inseguridad también se percibe por la nocturnidad, la oscuridad, la soledad, etc. Entonces este individuo, por ejemplo, va por una calle oscura, se presenta una mujer, es el bien, la calle oscura y la soledad es la ausencia de seguridad, y él se motiva y se dispara el hecho criminal. Por eso en muchísimos casos el individuo obviamente no planifica, el hecho se precipita y el individuo improvisa armas, improvisa situaciones, lo que se va a evidenciar cuando la víctima no es sobreviviente, no solamente en el esquema físico del hecho, sino también en la misma escena del crimen y en la necropsia médico-legal. Acciones posteriores a la agresión, el organizado va a procurar fundamentalmente la eliminación de la evidencia forense, a diferencia del desorganizado, que es el que no va a dejar mucha evidencia. El cadáver mismo nos va a permitir la percepción del esquema físico completo. Y finalmente tenemos el perfil criminal de cada uno de ellos, cuáles son las características que vamos a tener en un organizado y cuáles las que vamos a tener en desorganizado. Ante cualquier hecho que a nosotros se nos someta a análisis, nuestro primer trabajo de perfilación es ver a cuál de estas dos variedades responde el criminal sobre el que nosotros estamos investigando. Y así arribamos al perfil criminal, que es la última parte y que va a ser el producto de nuestro trabajo de perfilación. El prestigioso médico forense argentino Osvaldo Raffo tiene su propia clasificación de los organizados, que respetamos, se parece en algunas cosas a la nuestra, así que la volcamos también como una opinión de otro experto, dedicado también entre una multiplicidad de situaciones relacionadas con la investigación criminal, ya que el doctor Raffo no solo ha sido un prestigioso médico forense, sino también es criminólogo, ha ensayado la psiquiatría forense y también la investigación de los criminales de comportamiento sistemático. Recordar que nunca son puros, siempre algo de mixto, que es lo que tenemos que buscar, la mayor cantidad de información que nos lleve hacia un lado u otro, hacia el individuo organizado o el individuo desorganizado. Mitos sobre los homicidas seriales. Uno de ellos es que son solitarios. El otro que son siempre hombres de raza blanca, lo que no es cierto. Pueden pertenecer a cualquier raza y pueden ser mujeres. Que solo están motivados por el sexo. Como hemos visto, un sicario no está motivado por el sexo, generalmente por el dinero. Homicidio sociedad anónima tampoco. Que todos viven, operan en distintos lugares. Esto no es así. Nosotros hemos tenido criminales de comportamiento sistemático en Argentina, como el tirador de Belgrano, que vivía en el mismo sitio alrededor de el cual se cometieron los distintos hechos, los tiroteos, en los distintos hechos, que fueron 5 en total, que no puede dejar de cometer crímenes, no es cierto, ya que el destripador de pronto, que ilustra el fondo de esta diapositiva, de pronto dejó de matar y jamás fue hallado. Que todos son insanos psíquicamente o de mal genio, como queda claro, hablamos en algunos de personalidad de trastorno antisocial, lo que nos indica no una patología, sino una forma de ser o una personalidad. Y finalmente el mito más importante de todos, que quieren ser atrapados. Esto no es así y menudo trabajo cuesta siempre a los fiscales y a los investigadores su hallazgo. Esto ha surgido también, estos mitos, a partir de las perspectivas multidisciplinarias para investigadores del simposio de 2005 en San Antonio, Texas.